En la exocraneal, que nosotros, como saben, no está en relación con los lóbulos del cerebro, vamos nosotros a tener una cara lateral, que es la que se encuentra cerca de la piel y todo eso, y una cara inferior, ¿ok? Una cara lateral y una cara inferior. Ambas son caras exocraneales del hueso temporal. ¿Okay? ¿Qué encontramos nosotros en la cara lateral? Y vamos a encontrar la escama del temporal, que viene a ser, ¿cuál? ¿Ves la escama del temporal? Toda esta morada, ¿ok? Y de la escama del temporal iba a salir esta de aquí que se denomina apófisis cigomática, ¿ok? Esta apófisis cigomática que mencionábamos que se confundía o que se continuaba hacia acá atrás en esta cresta que se llama supramastoidea. ¿Por qué? Porque está arriba de la porción mastoide. ¿Okay? Tenemos aquí la fosa mandibular y en los límites, es decir, en los lados de la fosa mandibular tenemos ¿qué? Dos tubérculos. Tubérculo cigomático posterior, que viene a ser este de acá que está pintado de color verde, y tubérculo articular. ¿Okay? En la fosa mandibular se va a ubicar el cóndilo de la mandíbula y se forma, pues, o permite la articulación temporomandibular, temporal y mandíbula. ¿Qué más? Aquí en la apófisis cigomática. De la apófisis cigomática se van a insertar dos músculos. En el borde superior de la apófisis cigomática va a insertarse el músculo temporal, la fascia del músculo aponeurosis del músculo temporal. Y en el borde inferior, en cambio, se va a ubicar ¿qué músculo? Músculo macetero. En el borde inferior el músculo macetero y en el borde superior la fascia del músculo temporal. ¿Okay? ¿Con quién se articula el hueso, la apófisis cigomática por delante? Con el hueso cigomático o hueso malar. ¿Okay? Eso, lo que mencionaste aquí, es la cara exocraneal, o sea, la cara lateral exocraneal. Como les dije, hay dos, que igual son exocraneales. La otra es la cara inferior. ¿Okay? Esta es una vista inferior del hueso temporal. Y aquí, ¿cuáles son las porciones que nosotros vamos a estudiar? Primero es esta, que se denomina como la porción petrosa o peñasco del temporal. Esta de aquí, porción timpánica, y esta, porción escamosa. ¿Okay? Son las tres porciones que nosotros vamos a estudiar su estructura vista desde la cara inferior. Y empezamos con la porción petrosa. Cara exocraneal, vista inferior de la porción petrosa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Primero vamos a ver como canalcito por aquí, una pequeña incisura que se denomina incisura mastoidea. ¿Por qué? ¿Qué estructura es esta? La apófisis mastoides. Entonces, esta incisura, como esta ranurita que está alrededor de la apófisis mastoide, se denomina incisura mastoide. ¿Ok? La que está aquí pintadita de celeste. Por debajo de esta, o más hacia medial, es decir, más hacia adentro, vamos a encontrar esta verde, que se denomina el surco de la arteria occipital. Aquí se repetió el nombre. Surco de la arteria occipital. Se encuentra como más hacia medial, más hacia adentro de la incisura mastoidea, que es esta que está aquí como por debajo de la apófisis mastoide. ¿Ok? Que también encontramos nosotros que por delante de este canal encontramos esta apófisis. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Apófisis estiloides. ¿Okay? Esta es la apófisis estiloides. ¿Qué viste en la cara lateral? Aquí, ¿cuál es la apófisis estiloides? La esta de aquí. Esta de aquí es la apófisis estiloides. ¿Okay? La porción petrosa, vamos a seguir viendo sus características. Detrás de esta apófisis estiloides vamos a encontrar un foramen, un agujerito. ¿Ok? Este agujero foramen recibe el nombre
estilo mastoideo. ¿Por qué crees que se llama estilo mastoideo? Está en medio de la porción mastoidea y de la apófisis estiloides. Entonces aquí en el centro se encuentra este foramen estilo mastoideo, que por ahí va a emerger o a salir el nervio facial. Después, hacia mediante de este foramen encontramos esta zona celeste, o sea, aquí está pintada de celeste, que representa a la fosa yugular. Entonces, ¿qué estructuras tenemos en la porción petrosa? ¿Cómo se llamaba esta? Mastoidea. El cuerpo de la arteria estiloide. Son las estructuras que ustedes pueden ver en la vista inferior en la porción petrosa. Todo esto es porción petrosa. ¿Ok? Porción petrosa. ¿Esta de aquí qué es? Escamas. Y esta de aquí, este pequeñito, timpán. Bueno, este foramen de aquí ya lo vieron. ¿Cuál era? El estilo mastoideo. Y otro foramen acá es el conducto carotídeo, el orificio externo del conducto carotídeo. Porque este orificio se va a conectar con la parte endocraneal, es decir, con la cara interna. Entonces, el que se encuentre por dentro va a ser el orificio ¿qué? Interno, orificio interno del conducto carotídeo. Y como este está en la cara exocraneal, entonces este viene a ser el orificio externo del conducto carotídeo. ¿Qué va a pasar por aquí? La arteria carotídea interna. Por detrás de este aquí vamos a encontrar el conductillo timpánico, que es el conductillo timpánico, que es esta estructura que ustedes ven aquí. Esa es la parte de adentro. No, todo esto es la cara exocraneal, la vista inferior. ¿Cómo está? Inferior, abajo. El hueso temporal lo tienen acá. Aquí abajo. Sí, como que lo estoy viendo desde abajo. O sea, el hueso es así y estoy viendo esa parte, la cara inferior. Ahí está acumulado, pero sí. Ajá. O sea, el hueso dice que apunta así, pero Ok, este es el conducto carotídeo, esta es la arteria carotídea interna y por detrás de este vamos a encontrar este conductillo que se denomina conductillo timpánico o también recibe el nombre de conducto de Jacobson. Y bueno, de la porción timpánica, que como ustedes lo pueden ver es una porción muy pequeñita, entonces, ¿qué constituía la porción timpánica? ¿O qué forma? ¿Qué estructura? el audio El conducto auditivo, ¿ok? La porción timpánica, que viene a ser esta estructura de aquí, constituye la mayor parte de constituye toda la parte inferior del conducto auditivo externo. ¿Ustedes me recuerdan qué? Este es el conducto auditivo externo, toda esa estructura de aquí. Y lo moradito corresponde a la porción timpánica. Lo amarillo, en cambio, lo morado es la porción timpánica, lo amarillo, en cambio, corresponde a la parte como inferior de la escama del temporal. ¿Okay? Y por detrás de este conducto auditivo externo, nosotros teníamos la cara anterior de la ¿qué? De la porción mastoide. Entonces, esto era como cómo está conformado nuestro conducto auditivo externo. La parte anterior e inferior por la porción timpánica, arriba por la porción escamosa y iba a estar por delante de la porción mastoide, o la porción mastoide está por detrás del conducto auditivo externo. Sí, más o menos. Es que igual como siempre les digo, o sea, es que ahorita mientras yo le doy la clase lo identifiquen y lo entiendan. Pero la anatomía es algo que tienen que aprenderse de memoria, o sea, todas las estructuras. O sea, no hay otra. No es como de razonar
explico con los nombres, por ejemplo. O sea, si les muestro un foramen en la porción mastoidea, ¿cómo se llama el foramen? Ajá, o sea, un foramen entre la apófisis estiloide y la porción mastoidea, foramen estilomastoideo. Escamosa, nosotros qué vamos a encontrar en esta porción. Esta aquí, ¿cómo se denomina? De la porción escamosa, ahí atrás. Entonces, fosa mandibular, ¿ok? Entonces, en la porción escamosa, desde su vista inferior, vamos a encontrar la fosa mandibular. ¿Qué más vamos a encontrar? La apófisis cigomática, el tubérculo articular y la unión o como el encuentro de estas tres porciones, tanto de la escama, de la porción petrosa, ¿esta qué es? La porción timpánica. Aquí hay un conductillo, un canal o conducto que se denomina conducto músculo-tubárico y es justo esta unión de la timpánica o donde se encuentra la timpánica, la porción escamosa y la porción petrosa. ¿Okay? Aquí se forma este conducto se encuentra con de los tres porciones. Escamosa que está aquí, pues toda esta, ¿no? Y la porción petrosa. Y aquí se forma ese espacio que es el conducto tubárico. Canal o conducto. Es que tiempo espere. Cara exocraneal. Ya pasamos las caras exocraneales, tanto la lateral como la inferior. Ahora, en la cara endocraneal, es decir, por dentro, la que está en contacto con ¿qué? ¿Con qué va a estar en contacto? Con los glóbulos del cerebro, exacto. Va a ser, vamos a estudiar la primero la porción escamosa. Primero la porción escamosa, ¿qué características vamos a ver? Que es vertical, que tiene una ligera concavidad, porque aquí va a estar en contacto con el lóbulo temporal del cerebro. ¿Okay? Va a estar en contacto con el lóbulo temporal. Tiene estos pequeños como surcos, ustedes ven aquí estos surcos, que son los surcos de la arteria meningia media y de sus ramas. Entonces, características de la cara endocraneal. Cóncava, vertical, va a estar en contacto con el lóbulo temporal y presenta surcos que son de la arteria meningia media y de sus ramas. Esas son las únicas características de la porción escamosa por su parte endocraneal. Y de la porción petrosa, nosotros vamos a decir que esta de aquí va a estar separada de la porción escamosa por medio de una fisura que se va a denominar como fisura que si separa la petrosa y fisura petroescamosa, ¿ok? Entonces la porción petrosa de la escamosa va a ser separada por medio de una fisura que se denomina fisura petroescamosa. Y la porción petrosa nosotros la vamos a tener dividida, o se la va a estudiar en 4 partes. Una, borde anterior. 2, borde posterior. Perdón, cara anterior, cara posterior. Un borde superior que viene a ser este, que divide la cara anterior de la cara posterior. Y un vértice. ¿Okay? Entonces, la porción petrosa va a tener una cara anterior, una cara posterior, un vértice y un borde superior. El borde superior va a separar mi cara anterior de mi cara posterior. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en la cara anterior de la porción petrosa? Ya estamos de acuerdo que estamos en la parte endocraneal o intracraneal. ¿Qué vamos a encontrar? El techo del tímpano, porque recuerden que estamos por dentro del hueso. Entonces, esta parte de aquí va a representar el techo del tímpano. Por debajo de este vamos a tener una eminencia que se denomina eminencia arcuata, que significa arqueada. ¿Por qué esta? Porque si ustedes lo tocan en el hueso real, tiene como un relieve. Entonces es como levemente arqueada y por eso se denomina eminencia arqueada.
arcuata. Vamos a tener dos surcos, el surco del seno petroso menor, surco del seno petroso mayor, y aquí una como ligera depresión que se denomina impresión trigeminal. ¿Por qué se denomina impresión trigeminal? Porque ahí se va a sentar el ganglio del nervio trigémino. ¿Okay? Entonces repito brevemente lo que nosotros vamos a encontrar. En la cara anterior de la porción petrosa vamos a tener, ¿qué era esto de Ayana? ¿Okay? El eminencia arcuata. Y esto es El surco pertrofetal. surco del seno petroso menor, surco del seno petroso mayor, y esta Catherine, esta de aquí ¿qué es? La impresión es una impresión Trigeminal. ¿Ok? ¿Por qué se llama impresión trigeminal? porque está el nervio ganglio. Porque ahí se va a insertar el ganglio del nervio trigémino. En la parte posterior, aquí ¿qué pasó? Es la misma cara intracraneal, pero como que rotea un poquito el hueso para poder ver la parte posterior. ¿Okay? ¿Qué encontramos en esta parte posterior? Vamos a encontrar la fosa subarcuata, porque ¿por qué se llama subarcuata? Porque como es posterior, se encuentra como por debajo de la eminencia arcuata. Esa pequeña fosita aquí se va a denominar fosa subarcuata. También vamos a encontrar en la cara posterior el orificio del conducto auditivo interno. ¿Okay? Este orificio, ¿con quién creen que se va a conectar? Si yo introduzco, es un orificio, si yo introduzco externo, con el que ustedes en la cara lateral lo veían acá, con este en la parte interna va a terminar en este conducto, en el conducto auditivo interno. ¿Ok? Orificio del conducto auditivo interno. ¿Ok? Ahora, ¿qué más encontramos? Encontramos este surco, que este sí es más evidente, por así decirlo, más notorio que los otros surquitos. Este de aquí se denomina el surco del seno sigmoide, es como un canal. ¿Okay? Todas estas tres estructuras que yo les mencioné aquí, solo las que están señaladitas, vienen en la cara posterior de la porción petrosa. ¿Cuáles eran las caras de la porción petrosa? Borde y vértice. Un borde que viene a ser este de aquí y un vértice que viene a ser el de acá. ¿Okay? Esta parte de aquí, en la cara exocraneal, ¿qué vendría a ser? O sea, como para la parte de afuera. Esta parte de aquí, ¿qué vendría? O sea, la parte exocraneal, ¿qué porción más o menos estaría aquí? La mastoide. Ok, y el borde superior, como les mencioné, el borde va a ser este borde de aquí, que es justamente el borde, digamos que esta es la cara anterior y esta es la cara posterior de la porción petrosa. Entonces mi borde viene a ser como esta unión, lo que me separa la cara anterior de la cara posterior. ¿Y qué vamos a encontrar en este borde? Vamos a encontrar el surco del seno petroso superior. Es decir, ¿por qué? Aquí es fácil que ustedes identifiquen los surcos, porque primero van a denominarse como la porción en la que están. Todos son surcos petrosos. Surco del seno petroso superior, lo que se encuentra en el borde. ¿Y cómo se llaman los surcos que se encontraban en la cara anterior? En la cara anterior. Menor, surco del seno petroso menor, surco del seno petroso mayor. Y el que se encuentra en el borde, aquí vamos a encontrar ¿qué surco? Surco del seno petroso superior. ¿Okay? El surco del seno petroso menor y mayor se encuentran en la cara anterior de la porción petrosa. Y en el borde vamos a encontrar el surco del seno petroso superior. Y por último, su vértice, que va a formar
el vértice se va a articular con el hueso esfenoides y va a quedar como un orificio que se denomina orificio o agujero rasgado anterior. ¿Ok? Entonces, el vértice, este vértice aquí se va a unir o articular con el hueso esfenoides y se forma un orificio que se llama el surco, el agujero rasgado anterior. Sí, ya ven que aquí este vértice está como dividido, aquí partido, ¿sí ven? Entonces eso, aquí al unirse con el esfenoides, va a quedar aquí este agujero que se llama agujero rasgado anterior. Donde está la flechita, esta parte negra de aquí, este es el agujero. No, pues, como se forma el agujero cuando se une al esfenoide. Como acá está solito, entonces no se va a ver, pero si yo aquí articulo, se va a quedar aquí el agujero. Ya, vamos a la